Muchos se preguntan por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanta maldad? El libro de Génesis trae esa respuesta. Allí está, según la Biblia, el origen de todo el mal. ¿Fue todo el sufrimiento solo por comer una fruta? ¿Quién fue el verdadero culpable? ¿Adán o Eva? De todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Esa fue la frase de Dios para Adán en el Génesis capítulo 2, 16 y 17. La mujer que luego sería llamada Eva todavía no existía en esa práctica entre Adán y Dios. Mucho tiempo después, ya con la mujer viviendo en Edén, otra conversación destinada a cambiar el curso de la humanidad estaba a punto de ocurrir. La serpiente, astuta y sagaz, se acercó a Eva con una pregunta que parecía inocente. ¿Es verdad que Dios dijo que ustedes no deben comer de ningún árbol del jardín? Eva, quizás sorprendida por la capacidad de la serpiente de hablar, respondió explicando las instrucciones de Dios. Podrían comer del fruto de los árboles del jardín, pero sobre el fruto del árbol que estaba en el medio del jardín había un mandamiento claro. No coman de él, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Aquí ya encontramos el primer problema. Dios nunca utilizó la palabra tocar. ¿Será que aquí encontremos el verdadero culpable? Pero espera un momento. Eva no estaba en aquella conversación del inicio. ¿Será que ella exageró la historia o fue Adán, que por miedo dijo que la mujer no debería ni tocar la fruta? En ese momento, la serpiente empleó su primera técnica de persuasión, la distorsión sutil de las palabras de Dios, introduciendo una duda. Ciertamente no morirán, exclamó ella. Para entender el motivo de la serpiente de actuar de esa manera, tenemos que leer el libro de Apocalipsis 12:9, que dice así: y fue expulsado el gran dragón, la antigua serpiente, que se llama Diablo y Satanás, el seductor de todo el mundo. Él fue arrojado a la tierra, y con él sus ángeles. Contaremos esa historia en otro video. La serpiente continuó utilizando la seducción del poder y del conocimiento. Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Este argumento apelaba al deseo de Eva por su sabiduría y estatus igual de Dios, una promesa que iba mucho más allá de solo una satisfacción de la curiosidad o del paladar. Mientras Eva escuchaba, probablemente muchos pensamientos y emociones pasaban por su mente. El fruto, antes un mero componente del paisaje del Edén, ahora parecía irresistible. No era solo agradable a los ojos, sino también un símbolo de sabiduría y libertad. Decidida y tal vez seducida por la visión de volverse igual a Dios, Eva extendió la mano y recogió el fruto y mordió. El sabor era todo lo que la serpiente había prometido, pero con él vino la realización inmediata de su transgresión. Ella entonces dio el fruto a Adán, quien, sin dudar, también lo comió. Los ojos de ambos se abrieron, y no solo vieron su desnudez, sino que también sintieron el peso aplastante de la culpa y del miedo. Cosieron hojas de higuera y se hicieron cinturones para sí. El descubrimiento no trajo la sabiduría prometida, sino la dolorosa realidad de su desobediencia. Después del acto de desobediencia, el jardín del Edén, que hasta entonces había sido lugar de paz y comunión perfecta, comenzó a llenarse de sombras. Ellos que siempre habían esperado con alegría el sonido de los pasos de Dios en el jardín, ahora temblaban con el miedo de ser encontrados. Fue entonces que en la frescura del día, una brisa suave anunciaba la presencia de Dios que caminaba por el jardín. Era una hora usual para la comunión, pero ese día la atmósfera estaba cargada de un pesar silencioso. Dios, cuya omnisciencia ya percibía la ruptura de la armonía, llamó a Adán con una voz que mezclaba preocupación y tristeza. ¿Dónde estás? Adán, al oír la voz de Dios,
se sentía desgarrado entre el deseo de aparecer como siempre había hecho y el impulso de esconderse debido a su vergüenza. Con el corazón pesado, respondió desde su escondite entre los árboles: Oí tu sonido en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios entonces hizo una pregunta que ya sabía la respuesta, pero que necesitaba ser dicha en voz alta para que Adán confrontara su propia realidad. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del fruto del árbol de cual te ordené que no comieras? Él respondió: La mujer que me dice por compañera, ella me dio del árbol, y yo lo comí. Con esas palabras, Adán no solo confesó su acto, sino también pasó la responsabilidad a Eva, revelando otro aspecto sombrío que entró en el mundo: la evasión de la responsabilidad personal. Eva, a su vez, cuando fue confrontada, señaló a la serpiente: La serpiente me engañó y yo comí. La cadena de acusaciones se completó, mostrando cómo la desobediencia inicial se había desplegado en una serie de falencias morales y espirituales que afectarían no solo a ellos, sino a toda la creación. Después del intercambio de acusaciones, llegó el momento del juicio. Dios, con una voz que resonaba tanto justicia como tristeza, comenzó a pronunciar el castigo. En primer lugar, se dirigió a la serpiente: ¿Por qué hiciste esto? Serás maldita entre todos los animales. Arrastrarás tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Hay una tradición que sugiere que la serpiente, antes de ser maldita, poseía patas y quizás era una criatura más parecida a un reptil o un dragón. El castigo, que incluyó la pérdida de las patas y la necesidad de arrastrarse sobre el viento. Volviéndose hacia Eva, Dios explicó las dolorosas consecuencias que su decisión acarrearía. Multiplicaré grandemente tu dolor en el embarazo, con dolor dará luz a hijos. Tu deseo será para tu esposo, y él gobernará sobre ti. Estas palabras no solo predecían el sufrimiento físico, sino también un cambio en la dinámica de poder entre los hombres y mujeres, un legado de dominación y conflicto. Para Adán, el castigo vino en la forma de una maldición sobre la tierra, que antes le proporcionaba alimentos sin esfuerzo. Por causa tuya, la tierra será maldita. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ella producirá espinas y cardos para ti, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan, hasta que regreses a la tierra, pues de ella fuiste tomado, pues eres polvo, y al polvo regresarás. Conociendo la historia, ¿quién consideras que fue el verdadero culpable? ¿Adán o Eva? Algunos teólogos actuales colocan la mayor responsabilidad de la caída a Adán. Dicen que, como el primer ser humano creado y aquel que recibió directamente el mandamiento de Dios, Adán tenía la responsabilidad primaria de mantener el mandamiento y liderar. Además, Adán intenta eximirse de la culpa al señalar que la fruta fue dada a él por Eva, lo que algunos ven como una abdicación de su responsabilidad. Adán y Eva fueron expulsos del Edén, y Dios colocó querubines y una espada flameante que guardaba el camino hasta el árbol de la vida, para que no volvieran a alcanzarla. Pero, ¿quién guarda ahora el jardín del Edén, después de la expulsión de Adán y Eva? En el próximo video exploraremos los guardianes místicos del Edén y las leyendas que lo rodean.